Muy buenos días a todos los asistentes. Les invitamos a tomar lugar nuevamente. Vamos a continuar con nuestra próxima charla. Vamos a aprender del clúster automotriz en México, un modelo de consolidación industrial para Latinoamérica. Por favor, regresar al salón principal, tomar asiento. En 2 minutos vamos a retomar con nuestra agenda en el salón principal. Our hands will get more wrinkled and our hair will be gray. Don't think I could forgive you. And see, the children are starving and their houses were destroyed. Don't think they could forgive you. Expo Parks 2025 es presentado por Grupo Inversión Inmobiliaria. En esta segunda edición en Ciudad de Panamá presentamos los temas más vigentes para las empresas que están en este momento inmersas en la industria de la logística, manufactura, transporte y demás, precisamente desarrollando negocios, desarrollando clústeres en los segmentos que se encuentran en este momento más dinámicos. Como bien les habíamos anunciado, México es un país que destaca enormemente por ser un referente en la industria del nearshoring. Uno de los clústeres claves para ellos es el desarrollo que han tenido de su industria automotriz. Hoy junto con Brasil son casos de éxito en el desarrollo de las diferentes partes de la cadena de valor que abastece y que también ensambla vehículos para toda América Latina y otras regiones. Por ello, nuestra próxima charla, Clúster Automotriz en México, un modelo de consolidación y ejemplo industrial para Latinoamérica. Esta charla será impartida por el señor Manuel Montoya, quien es director general del Clúster Automotriz de Nuevo León, fundador además de N Estructuras de Negocio. Cuenta con más de 30 años de experiencia internacional en planeación estratégica y desarrollo empresarial. Bajo su guía exploraremos este tema tan importante, cómo desarrollar un clúster de la forma que México lo ha realizado y tener éxito. Don Manuel, por favor, adelante al escenario, es bienvenido y muchísimas gracias por su participación. Bueno, buenos días todavía, ¿no? Creo que me subo por acá. Muy bien. Pues muchas gracias a los que están aquí, a los que están por en la exhibición, ojalá se vengan, va a estar muy buena la conferencia, ¿no? Y si no, bueno, se vale poner quejas al comité organizador, que por cierto, muchas gracias Expo Parks por la invitación, me da mucho gusto estar aquí en Panamá, realmente mi primera vez, había venido de paso, ¿no? Un día nada más, pero esa es realmente mi primera vez. Bueno, cuando me comentaron de este evento, dije, bueno, pues ¿qué podemos aportar en México a un evento como este? Pues un poco platicarles del modelo de clúster que nosotros hemos seguido ya desde hace 18 años en la zona de Monterrey, Nuevo León, en el noreste de México. Somos un país muy grande, México, 130 millones de habitantes, casi 2 millones de kilómetros cuadrados, y hace que México sea muchos Méxicos. Bueno, pues hoy, aunque hablemos un poco de todo el país, me voy a centrar mucho en el clúster que me toca dirigir desde hace 18 años en Nuevo León y en la capital, que es Monterrey. Bueno, primero, somos una asociación civil sin fines de lucro, ese es lo que es el clúster. El modelo de clúster que ahora vengo a platicarles es
un modelo asociativo, como un grupo de empresas de un mismo sector pueden ponerse de acuerdo con la academia y el gobierno para colaborar. En el 2007 que arrancamos este clúster, a mí me tocó estar desde el inicio, pues eran 7 empresas, 2 universidades y la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado. En aquel entonces exportábamos más o menos 2.800 millones de dólares, fundamentalmente de autopartes y algunos tractocamiones que se hacían. Hoy las exportaciones de Nuevo León son más de 20.000 millones de dólares. Hay muchas más empresas. En el clúster hoy somos unas 130 empresas y asociaciones, y universidades e instituciones de gobierno que colaboramos de una manera activa para ver de qué manera hacemos que la industria crezca. Bueno, algunos indicadores, porque cuando hablamos de la industria automotriz en México, hay que verla ya como una industria muy consolidada. Somos el 5º fabricante de vehículos en el mundo, solo detrás de China, Estados Unidos, Japón y la India. Ya producimos muy similar Corea, Alemania y México. México creciendo, Alemania decreciendo, igual, y Corea más o menos estable. Alrededor de los 4 millones de coches al año. Somos el 4º productor mundial de autopartes y México es el principal proveedor de autopartes para Estados Unidos. Y bueno, pues hay muchos datos, pero otro dato importante es que hay casi 2 millones de empleos que se han generado o que se tienen hoy en la industria automotriz, tanto en la fabricación de vehículos como en todo el proceso de la distribución y el servicio. Y un fenómeno que hemos empezado a vivir en los últimos años es la atracción de centros de ingeniería. Ya no solo tener la manufactura, sino también que se hagan la ingeniería y poco a poco también un poco de I+D. ¿Por qué? Porque México es un país, como sucede en Centroamérica y en general Latinoamérica, somos países con gente joven, cosa que el primer mundo ya no tiene gente joven. Y la gente joven que tienen no quieren ser ingenieros. No sé en otros países, pero en México los mexicanos nos gusta ser ingenieros, ¿no? y producimos 100,000 ingenieros al año, cosa que es bien atractivo para las industrias como la automotriz que requieren seguir haciendo ingeniería. Bueno, una perspectiva. Las columnas son la producción de vehículos en Norteamérica por año. Si se fijan en la columna del 2024, a números redondos, Estados Unidos produjo 10 millones de coches, México 4 y Canadá un poquito más de 1, números redondos. México se ha consolidado como el segundo productor de Norteamérica de coches, de autos ligeros. Y si hablamos de vehículos pesados, esa es la producción de vehículos pesados en México, o sea, tractocamiones y camiones, son alrededor de 200,000 vehículos al año. La raya azul es lo que México produce para exportar y lo rojo para el mercado doméstico. Como verán, la mayor parte de lo que producimos, tanto en vehículos pesados como en ligeros, son para exportación. Y la producción de vehículos ligeros en México el año pasado fue casi 4 millones, nos faltaron un poquito más de 10,000 coches para llegar a los 4 millones. Y como ven, otra vez, la línea azul es lo que producimos para exportar y lo rojo para el mercado doméstico. Y bueno, dicen, bueno, ¿y qué nos ha pasado ahora con los aranceles? Bueno, pues el año pasado exportamos casi 3,5 millones de coches, o sea, de los 4 millones, 3,5 fueron para exportación. Bueno, pues lo que va a la mitad del año hemos exportado un poquito menos, 1.6 millones, ¿no? Esperamos cerrar el año en 3.2 millones de coches exportados desde México. Pero pues al mismo tiempo somos el país menos diversificado del planeta, ¿no? A pesar de que tenemos tantos tratados de libre comercio, exportamos fundamentalmente nuestra producción a Estados Unidos. Canadá es importante, obviamente, y bueno, ahí está Alemania como un mercado interesante, más que nada por las inversiones de Volkswagen, de Audi y BMW en México, que producen ciertos vehículos en México que se exportan a Alemania. Colombia, curiosamente, el 4º mercado, ¿no? Vendemos más en Colombia que en Brasil, por ejemplo. Bueno, y en México el mercado doméstico, pues así como dije, producimos 4 millones de coches, exportamos 3,5 y vendemos
1,5 millones de coches al año. Y de ese 1,5 millones, una tercera parte es hecho en México y 2/3 partes son importados, a números redondos. O sea, el mercado mexicano en sí mismo es bastante interesante. Vender 1,5 millones de coches al año, pues es bueno, ¿no? Igual, lo azul es lo que importamos y lo rojo lo que de nuestro mercado interno. De este 1,5 millones, o sea, 2/3 partes son vehículos importados. Pero el riesgo que hoy estamos teniendo es que, si vemos aquí, el año pasado importamos casi 300,000 coches de China. ¿Cuál es el problema de los coches chinos? Son extraordinariamente buenos, seguramente ustedes ya los han probado, son buenísimos, pero no tienen ni una sola pieza hecha en México, ¿no? Entonces lo que a nosotros nos preocupa, que entren, como ahorita están entrando, sin ninguna restricción, bueno, pues tienen un 20% de arancel, pero aún así tienen unos precios buenísimos. ¿Por qué? Porque el modelo de producción china no les interesa producir utilidades, lo que les interesa es generar empleo. Y entonces eso hace que estén capaces de producir vehículos pues, con mucha tecnología y muy baratos. Bueno, pues esos 300,000 vehículos pues, que importamos de China, pues no tienen piezas hechas en México ni en Norteamérica. Bueno, eso es parte de los retos que tenemos hoy como industria. Y bueno, estamos en este proceso también que quizás ustedes también están empezando a ver de movernos a la electromovilidad, ¿no? Se están vendiendo más coches híbridos y eléctricos. Ya el año pasado un 8% de los vehículos que se vendieron en México fueron entre híbridos y eléctricos. Y los eléctricos están creciendo, sobre todo por la entrada de coches de manufactura china. Y en Estados Unidos, pues México es el principal proveedor de autos en Estados Unidos. El 16% de sus importaciones de autos vienen de México. Es lógico porque estamos a un lado. Vienen vehículos también de Corea, de Japón, de Alemania. Como ven ahí, no vienen coches chinos. ¿No? ¿Por qué? Porque el arancel que Estados Unidos le puso a los coches chinos es del 100%. O sea, no les interesa que entren. Ellos están protegiendo el mercado norteamericano y específicamente el de Estados Unidos. Y bueno, pues la industria automotriz en México es importante, pero la industria de autopartes es todavía más importante, todavía más grande. Es casi del doble del tamaño en facturación que la de coches terminados. El año pasado se produjeron alrededor de 120 billones de dólares de autopartes. ¿Cuál es la ventaja de las autopartes? Que generan más empleo, más diversificado y generan más riqueza para las regiones. Como ahora vamos a ver, la industria automotriz en México se ha ido distribuyendo en varias zonas, no solo en el noreste, sino en diferentes partes del país. Y bueno, contrario a lo que dice el señor Trump, la industria de autopartes en Norteamérica, en Estados Unidos es todavía más grande que la mexicana. La columna alta, la columna azul, es la producción de autopartes en Estados Unidos, que es casi 3 veces la que se produce en México. Imagínense, la industria de autopartes en México es enorme, pues la de Estados Unidos es 3 veces más grande. Sigue siendo muy importante la producción de autopartes de Estados Unidos. Los que se han quedado más pequeños son los canadienses, que esa industria pues se ha quedado atrás, ¿no? Quizás en un nicho más de especialidad, etcétera, y ya no es una industria que a los canadienses realmente les interese tanto. ¿Cómo va este año en la producción y exportación de coches en México? Les decía, el año pasado produjimos casi 4 millones y exportamos casi 3,5. Contrario a lo que esperaríamos, este primer semestre, a pesar de los aranceles, produjimos 2 millones de coches el primer semestre. Esperamos cerrar el año con números muy parecidos. Quizás hemos exportado un poco menos, pero hemos consumido un poco más en México, ¿no? Y la producción de eléctricos e híbridos ha empezado ya a tomar un poquito más de velocidad en México. El año pasado se produjeron casi 170,000 unidades, de los cuales la mayoría, 153,000, fueron eléctricos. Son todavía pocos vehículos, son 4 vehículos eléctricos que se están haciendo en México: el Mustang, el de Ford, y luego 3 vehículos de General Motors, la Equinox, la Wagoneer y otro más, ¿no? Bueno,
Y la producción de autopartes, como les dije, está distribuida en diferentes partes del país. Ya no solo está en el noreste, en Nuevo León o en Coahuila, pero también está en el Bajío, en la zona de Guanajuato. Ahí pueden ver más o menos los porcentajes de producción. De esos 120 billones de dólares, pues está muy distribuido en el norte, en el centro y en el Bajío, ¿no? Bajío, los estados de Guanajuato, San Luis, Aguascalientes, ¿no? Como ven, es una industria que crece y se expande, ¿no? Alguna vez alguien me decía, es que en un coche, en un vehículo, tienes todos los procesos de manufactura. Tienes procesos metalmecánicos, tienes procesos de inyección de plástico, tienes procesos de maquinados, de fundición, es una industria muy, muy integral. Y bueno, lo que sí nos hemos ido organizando en los últimos años por clústeres, con este mismo modelo que les decía al principio, los clústeres somos organizaciones civiles sin ánimo de lucro, pero que lo que hacemos es unir a las empresas con los gobiernos locales o estatales y las universidades para buscar maneras de ser más competitivos. El cloud, el clúster de Nuevo León que me toca representar, es el clúster que tiene más tiempo, pero este modelo lo hemos ido replicando en otros estados. Actualmente somos 12 clústeres, cada uno es una asociación independiente, cada uno trabaja con su gobierno estatal. Hay 17 armadoras de vehículos entre todos los clústeres y más de 600 empresas asociadas, ¿no? Esto lo que nos ha permitido a la RedCam es a los directores de los clústeres comunicarnos entre nosotros y estar compartiéndonos, pues no solo prácticas y experiencias, sino también proveeduría, ¿no? Cursos de capacitación, tecnología. Y bueno, esto de los clústeres se los quise poner porque yo sé que aquí en Panamá y en otros países de Centroamérica están queriendo desarrollar diferentes industrias o algunas ya están más desarrolladas y quieren entrar en otras. El modelo de clúster puede funcionar para darle un poco de organización a ese deseo de meterse a una industria. Hace rato hablaban del caso de Costa Rica, cómo la industria de dispositivos médicos se ha ido estableciendo en Costa Rica. Sería bueno tener un clúster como asociación formalizada de dispositivos médicos para ir sofisticando la integración de proveedores, en este caso de Costa Rica, ¿no? Bueno, pero todo esto que hoy les platico, ¿cómo sucedió? No sucedió de un día a otro. Hace rato alguien me preguntaba y le decía, bueno, es que eso fue de México hace 40 años. No queremos esperar tanto. Está bien, pero la realidad es que México se tardó muchos años, pero se ha ido consolidando como un gran hall de fabricación automotriz, ¿no? Que ahora les explicaré. Esto ha llevado a que otras industrias vengan detrás, ¿no? Yo ponía 5 puntos que han ayudado a que México se convierta en una plataforma de manufactura en Norteamérica, ¿no? 5, se me ocurrió ordenarlo así, no viene de ningún estudio científico ni nada, simplemente es una estructura para explicarlo, ¿no? Obviamente primero es la ubicación geográfica. Son 3,000 kilómetros de frontera que tiene México con Estados Unidos. Entonces eso es un given, ¿no? Ya estamos ahí junto a Estados Unidos y por la ley de los vasos comunicantes la producción se ha venido a México porque es más económico producir en México muchas cosas. Obviamente la mano de obra no es algo que yo me sienta orgulloso, pero la realidad es que el costo de la mano de obra en nuestros países es mucho menor al costo de mano de obra en Estados Unidos, que también quizás se pasan del otro lado, ¿no? Que el costo de la mano de obra es demasiado caro. Entonces hay una serie de productos y procesos que es imposible producir en Estados Unidos por los costos de mano de obra. Entonces lógicamente esto ha terminado bajando la producción a México y poco a poco está bajando todavía más a otros países, otra vez por la ley de los vasos comunicantes, ¿no? Todo se va a ir hacia lo que tiene mejores condiciones económicas, ¿no? Entonces, bueno, uno puede decir, ok, la situación geográfica, pues México siempre ha estado junto a Estados Unidos. Bueno, pues eso no hay mayor cosa que hacer más que es una realidad, ¿no? Como aquí, bueno, pues Panamá, pues aquí está en el centro de las Américas y es una realidad, ¿no? Nadie más que Dios es que haya puesto a este país aquí, ¿no? Ahora, ¿qué haces tú con esas condiciones que te favorecen?
Y aquí es donde ya empiezan las cosas que se pueden hacer. En México desde hace ya pues 60 años, el gobierno mexicano ha tratado de hacer algunas iniciativas para tomar ventaja de la realidad de estar junto a Estados Unidos. Y esto quizás es el preámbulo de lo que luego fue el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. El gobierno mexicano hizo estos decretos, ¿no? Unos decretos un poco para decir, oye, americano, tú eres mi vecino, mi amigo y mi socio. ¿Qué voy a hacer yo para tomar ventaja de esto? ¿Quieres venir a producir coches en México? De acuerdo, pero el primer decreto fue el 60% del contenido de los coches, si tú quieres producirlos en México, tienen que ser componentes nacionales, ¿no? Un segundo decreto, ¿no? Todas las empresas que exportan al menos el 30% del valor de sus importaciones, ¿no? ¿Quieres vender en México? Tienes que producir y exportar en México. El tercer decreto, pues se centró en las autopartes para que pues, se alinearan con los intereses de las automotrices americanas. El cuarto decreto en el 83, pues había que potenciar las exportaciones de los vehículos completos, pero flexibilizaron el contenido nacional. Es decir, voy a apostarle como país a que hagas el vehículo completo, pero te voy a dar más flexibilidad en su contenido. Y así se vinieron más plantas automotrices. Por ejemplo, en nuestra zona de noreste se vinieron dos plantas, una de Chrysler y otra de General Motors, que son las que hoy han potenciado toda la industria automotriz de la región, ¿no? El último decreto fue en el 89, ¿no? Que bueno, pues ahí se cuidaba un poco el superávit comercial. Bueno, después de estos decretos que puso el gobierno mexicano, pues se firmó primero el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio. Este cuadro corresponde más bien al USMCA, pero lo quiero poner para explicar para la industria automotriz que era el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica del 94. Se estaba centrado en las reglas de origen, es decir, tú quieres fabricar coches en México y que sean considerados norteamericanos. En el Tratado del 94, las armadoras de vehículos, las OEMs, Original Equipment Manufacturers, tenían que tener un 62.5% de contenido norteamericano. En el USMCA subió al 75%. Es decir, para que un coche hecho en Canadá, Estados Unidos o México sea norteamericano, hoy tiene que tener 75% de su contenido hecho en algunos 3 países. Hay otras, son 5 reglas en general, esta es la primera. Hay otra que el 70% tiene que ser del acero, tiene que ser norteamericano, y el 70% del aluminio. Luego en la columna última hay un 40% que tiene que ser hecho, le llaman la norma laboral, pero en el fondo es una manera diferente de decir que el 40% tiene que estar hecho en Estados Unidos. 40% del contenido del coche tiene que ser fabricado en zonas donde se pague $16 la hora o más. Como no podían poner, tiene que ser hecho en Estados Unidos, por eso se inventaron esa regla, porque bueno, México no paga eso, pagamos $3-4 la hora, no 16. Bueno, pues la primera regla que tenía el NAFTA, 62% era el contenido del coche, tenía que ser norteamericano, ahora el 75%. Pero la otra regla que no existía en el NAFTA, las autopartes, que son esto que encuadro abajo, en el NAFTA las autopartes no tenían una regla de origen, o sea, pongo ahí 0%. Eso favoreció mucho a que viniera mucha inversión a México, pero no favoreció a integrar proveedores locales. Es decir, una empresa japonesa podía venir a México, poner su planta de autopartes, pero no tenía ninguna obligación de comprarle nada a México, ni a Norteamérica. Y fue lo que pasó. Durante 30 años, o 20 y tantos que duró el NAFTA, vino mucha inversión, sobre todo de Japón, para la industria automotriz, de Alemania, en los últimos años de Corea. Y todos esos inversores prácticamente no desarrollaban proveeduría en México. ¿Por qué? Porque la regla del NAFTA era 0%, o sea, no había regla para las autopartes. Entonces,
traías los componentes de fuera, armabas el asiento, el volante, el panel de instrumentos, todo, con componentes de fuera. En México usabas la mano de obra barata, y eso lo entregabas a la armadora y era considerado como si fuera mexicano, aunque todos los componentes eran importados. Eso es lo que llamamos el modelo de maquila, más puro, ¿no? Que sí favorecía mucha inversión, generó muchos empleos, pero no generó riqueza a las regiones. Pues gracias a Trump se firmó el USMCA y se puso esa regla. Ahora las autopartes tienen que tener hasta 75% de partes hechas en Norteamérica, además de el acero y el aluminio. Esto lo que está haciendo es incrementar la regionalización de la fabricación de los vehículos en Norteamérica. Y esto sí nos ha favorecido a nosotros como país, porque eso ha generado negocio para los empresarios locales. Y esto lo presentamos el año pasado en Washington. Curiosamente no habían hecho este cálculo, pero miren, la columna roja es los millones de vehículos que se hacen en Norteamérica. Como ven, la columna roja es más o menos parecido antes de la pandemia y posterior. O sea, estamos alrededor de 15 millones de coches que se fabrican en Norteamérica, más o menos, ¿no? La columna azul es la cantidad de autopartes que se fabrican ahora en Norteamérica. Como ven, la columna sí ha crecido. Y es que hemos incrementado un 26% el contenido de piezas hechas en México, en Estados Unidos o Canadá. O sea, el USMCA sí ha funcionado, a pesar de lo que hoy puedan decir los políticos norteamericanos. Sí ha funcionado el USMCA para integrar más contenido y crear más negocio para los empresarios regionales, ¿no? Me detengo un poquito en este cuadro porque a veces una política pública puede facilitar el acelerar el crecimiento económico. Y lo que hemos buscado en México, en la industria automotriz, es que qué bueno que ya tenemos la manufactura, pero ahora queremos integrar más valor agregado a cada coche. Si antes del 2019 cada coche tenía $24,000 de piezas hechas en Norteamérica, hoy tiene prácticamente $30,000. Ese incremento son negocios para las empresas locales. La que es inyección de plástico, la fundición, la empresa de forjas, la empresa de maquinados. La industria automotriz, como les decía, es una industria que tiene todo tipo de procesos, y ahí es donde puede haber muchos negocios para los empresarios locales. Bueno, hablábamos políticas públicas bien llevadas nos dan resultados que favorecen la integración. Obviamente la logística requiere infraestructura, ¿no? Si uno quiere desarrollar una industria en un lugar, tiene que tener condiciones adecuadas, ¿no? Hace rato me comentaban los amigos de Guatemala qué hacer, ¿no?, para aprovechar como México ha aprovechado. Pues a mí me parece que desde la perspectiva de México vemos a Guatemala muy lejos, y no están tan lejos. Quizás es una perspectiva equivocada, pero ¿cómo está la conectividad, no? México tiene la ventaja, precisamente por estar al lado de Estados Unidos, que es un mercado muy grande, que todo lo que produce lo puede mandar por carretera, ¿no? Si son distancias más largas, hasta por ferrocarril. A Estados Unidos es muy raro que exportemos algo en barco, ¿no? Quizás lo marítimo lo vemos como más complicado y quizás no lo es, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos hacer para que lo hecho en Centroamérica no se vea tan lejos del mercado de Estados Unidos, ¿no? Obviamente influye mucho la infraestructura, las carreteras, los puertos. Para los amigos de Colombia, yo sé que las carreteras en Colombia tienen un área de oportunidad muy grande. Por eso las distancias, a pesar de que no son tan grandes en Colombia, pues no es tan fácil mover materiales al interior de Colombia. México estaba así hace unos años, y poco a poco se han creado carreteras que quisiéramos que estuvieran mejor, pero hoy hay bastante buena conectividad. Y en el noreste de México resulta que el 70% de lo que exportamos a Estados Unidos pasa por el mismo puente fronterizo que es Laredo, ¿no? Es un gran embudo, pero pues al mismo tiempo la zona de Laredo, que quizás, si la vemos aquí, esto que señalo aquí,
este puente fronterizo, que son 4 o 5 puentes entre Laredo, Nuevo Laredo y Colombia, Nuevo León, pues tiene el 70% de las exportaciones. ¿Pero por qué? Porque ese es un punto equidistante a todo Estados Unidos, ¿no? Si uno entra por ahí, más o menos es la misma distancia a Nueva York que a Seattle, más o menos, ¿no? A grandes rasgos. Entonces eso hace que sea un punto de cruces. Y curiosamente este jueves voy a andar en Laredo a una conferencia similar a esta, donde tienen la misma inquietud. Oye, aquí en Panamá vemos los containers pasar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para fabricar aquí, no? Que no solo veamos que seamos una plataforma logística, está bien, pero ¿cómo lo hacemos para que aquí también las empresas produzcan, fabriquen? La misma inquietud tienen en Nuevo Laredo, que ven cruzar todos los containers, miles y miles de camiones cada día. Dice, ¿cómo lo hacemos para que aquí también se fabrique, se produzcan cosas? Es un mismo reto. Y bueno, hablando de infraestructura, y aquí lo que nos reúne son los parques industriales, ¿no? Hoy en México hay 477 parques industriales, más o menos es lo que se calcula, ¿no? En 28 estados. México tiene 32 estados, o sea, solo hay 4 estados que no tienen parques industriales. O sea, todo el país tiene. Obviamente hay unos estados que están más desarrollados. Nuevo León, por ejemplo, tiene el 20% de los parques industriales de México. Por eso se habla de que Monterrey es como la capital industrial de México. Se han desarrollado muchos parques industriales porque pues hay una historia de 100 años de industria. Hay otros estados donde la industria es más nueva y donde hay menos parques industriales, pero de alguna manera se han ido distribuyendo y se han ido desarrollando. Y obviamente hay estados donde el mismo gobierno ha invertido en parques industriales, sobre todo al inicio. Si no tienes una industria local así desarrollada, pues el gobierno quizás tiene que empezar a cubrir esos, llamémoslo así, como dicen los economistas, fallas de mercado, y vamos creando un parque industrial para atraer inversión, ¿no? En otros casos, por ejemplo en Nuevo León, pues es la iniciativa privada la que pone los parques, porque pues hay tal hambre por estar ahí que pues resulta muy beneficioso para alguien que convertir una tierra en hacerla en un parque industrial, ¿no? Bueno, igualmente importante es la gente. O sea, que puedo tener parques industriales preciosos, pero si no hay gente alrededor, pues nadie va a venir a invertir en mi parque, ¿no? En el caso de Nuevo León, hemos estado trabajando en los últimos años con las universidades y las escuelas técnicas para desarrollar ingenieros y talento especializado. Pero antes de eso tenemos que tener disponibilidad de mano de obra, ¿no? Entonces, si no hay gente, qué bueno que te traes pones un parque industrial, pero para que una transnacional ponga ahí una fábrica o ponga su maquila o su negocio, pues necesita gente disponible, ¿no? Entonces lo primero es que haya mano de obra. Y obviamente sabemos que esto es como rotativo, ¿no? A veces traes tanta inversión que luego no hay mano de obra. Que fue lo que nos pasó en la pospandemia en Nuevo León. Entre Nuevo León y Coahuila había tanto trabajo y no había gente suficiente, que entonces los precios empezaron a subir, hubo la rotación, etc. Como luego hay otros lugares donde quizás te ofrecen la tierra, te regalan el dónde estar, ¿no? Pero la gente no está especializada. Entonces tienes que ver qué tipo de inversión traes dependiendo de qué tan sofisticada es la mano de obra que requieren. Pero bueno, ahora hablando un poco del talento especializado, algo que hemos hecho en los clústeres y específicamente en los clústeres automotrices es desarrollar programas de capacitación técnica. Podemos decir, bueno, las escuelas técnicas ya los tenían, sí, pero no estaban enfocados a la industria automotriz. Tuvimos un problema que nos llegaron varias inversiones de un tipo de empresas que requerían un proceso que se llama el estampado, ¿no? Tú pones una lámina y es una prensa que genera la forma de la puerta, del asiento, de los componentes metálicos del asiento, en fin. Ese tipo de procesos de estampados requieren matrices, ¿no? Y esa matriz es la que le da forma al acero cuando le pegas con la prensa. Bueno, esa matriz requiere mantenimiento, primero fabricarlo y luego darle mantenimiento. Bueno, el técnico que hace ese troquel se llama matricero.
Entonces tuvimos un problema hace como unos 10 años en Monterrey porque llegaron varias empresas. Incluso llegó una empresa y dijo, es que queremos ponernos aquí. Le dije, ni de vengas porque no hay matriceros. Entonces había mucho problema porque empezaron a piratearse estos técnicos unas empresas a otras y era un caos. Entonces en el clúster lo que hicimos, los llamamos, eran como 15 empresas y dijimos, a ver, ¿cuál es el problema? No, es que los matriceros. Hicimos un análisis y resulta que ninguna escuela técnica tenía este programa. ¿Quiénes lo formaban? Las empresas. Las empresas se han vuelto las universidades de los técnicos matriceros. Dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a buscar una escuela técnica, vamos a invertir en equipamiento para formar técnicos matriceros, vamos a crear el programa. La empresa más grande, que tenía más especialización, nos ayudó a formar a los profesores y a partir de ahí se acabó el problema. Ya tenemos una formación continua de técnicos matriceros. Entonces tienes que esas escuelas técnicas dirigirlas para que le den servicio a la industria que es la que está en ese lugar. Con las universidades pasa un poco lo mismo. Tienen quizás sus ingenierías que si te descuidas empiezan a enseñar cosas que no tienen nada que ver con lo que necesita la industria. Entonces con estas 4 universidades hemos estado trabajando en estos años para formar ingenieros de diseño para la industria automotriz. Ingenieros de manufactura, ingenieros de diseño, pero enfocados a la industria automotriz. ¿Qué es lo que ha pasado después de varios años que hemos estado formando estos ingenieros? Que han llegado las transnacionales y nos han dicho, oye, tengo no sé cuántos años aquí fabricando, ahora quiero poner mi centro de ingeniería. Nos pasó hace poco con John Deere, la que fabrica los tractores, que dijeron, oye, tenemos un centro de ingeniería en la India, queremos traernos la mitad de ese centro de ingeniería y ponerlo en Monterrey. Y ahora tenemos ahí un centro de 1,200 ingenieros, diseñaron tractores para el mundo, porque hemos dado el siguiente paso ya, ¿no? Qué bueno tenemos la manufactura, qué bueno que nos están comprando los proveedores locales, ahora también queremos que diseñes los tractores aquí. Y bueno, pues el paso último es llegar a hacer investigación y desarrollo, ¿no? Que otra vez las empresas locales lo pueden hacer porque son dueños de sus productos, pero las transnacionales, pues no sé si es una empresa en Alemania, pues hace la investigación y desarrollo en Alemania y la japonesa en Japón, etcétera. Bueno, pues ya conseguimos que las primeras empiecen a invertir y por ejemplo una empresa alemana, ZF, puso recientemente un centro de I+D en Monterrey para el diseño de componentes para vehículo autónomo, ¿no? Y bueno, el quinto pilar de los 5 que les puse hace rato, de cómo conseguir que un clúster desarrolle una industria, es desarrollar la proveeduría especializada, ¿no? También les decía que la industria automotriz tiene la peculiaridad que tiene todos los procesos, ¿no? Tienes de todo tipo, entonces hay que desarrollar también los proveedores, porque también esta es una razón por la cual una empresa decide instalarse aquí y no acá. Porque aquí hay proveedores y acá no lo hay, ¿no? Si yo voy a traer todo de fuera y sigo el modelo de maquila, me da igual dónde están los proveedores, si yo los traigo desde mi país de origen. Pero si yo quiero sofisticar el producto que yo fabriqué en mi lugar, necesito empezar a desarrollar la cadena de proveedores. Hace rato hablaban del tema del algodón, ¿no? Ahí los amigos de Guatemala, pues si el hilo de algodón se fabrica en Guatemala, parece que tiene unas ventajas para exportar a Estados Unidos, que es lo que escuché, no entiendo mucho del tema, pero oye, si yo desarrollo esa proveeduría de materia prima en mi país, voy a tener una ventaja competitiva que me va a abrir puertas para exportar desde mi país. Otra vez, si yo quiero traerme una industria, ya la traigo, bueno, ¿qué quiero hacer ahora? Pues voy a desarrollar hacia abajo la cadena. Y ahí es donde podemos generar oportunidades de negocio para los empresarios locales, ¿no? Generar materia prima, quizás lo más complicado, pero muchas veces empezamos por los servicios, que haya buenos servicios de logística, de mantenimiento, obviamente la infraestructura, de soporte, el desarrollo de talento. También las escuelas son proveedores nuestros, proveedores de talento, ¿no? Todo eso hay que desarrollarlo. También, ¿qué otra cosa hace que una empresa se decida por instalarse en un lugar y no en otro?
Obviamente que los proveedores tengan experiencia, que estén cerca, que tengan tamaño, ¿no? Porque eso sí, como lo pongo ahí en negrita, una base de proveedores ancla las inversiones. Porque yo recuerdo ya en los 90s que tuvimos un boom en Monterrey donde llegó mucha empresa de electrónica. Llegaron un montón. Y después de 5 o 6 años todas se fueron. ¿Por qué? Porque nada más llegaron a ensamblar y luego pues Monterrey vieron que era lo más caro de México, pues se fueron a otro lado y luego… Si esas inversiones las hubiéramos anclado con proveeduría local, pues no se hubieran ido. Entonces, si queremos traer inversiones a Centroamérica, tenemos que anclarlos con buenas bases de proveedores. Pues hasta aquí tengo mi presentación. No sé si tengan alguna duda, comentario, queja. ¿No? Si hubiese alguna consulta, por favor levantar la mano. ¿No? Va a haber examen. Aquí hay. Ya vamos con ustedes, un segundo, por favor. Aquí adelante. No sé si hay un micrófono. Acá, en esta mesa. Aquí adelante. Gracias, Daniel. Señor Montoya, muchas gracias por una excelente presentación y creo que para todos muy ilustrativa. Una pregunta, ¿cuánto tiempo ha tomado el desarrollo de este clúster en México? Y cómo, digamos, las vicisitudes a través del tiempo, cómo los ha hecho ir direccionando la estrategia para poderlo mantener, digamos, en su apogeo, digamos. Muy bien. El caso del clúster automotriz de Nuevo León, porque como les mencioné, somos 12 clústeres. El más antiguo es el que me toca dirigir. Tenemos 18 años, ¿no? Les decía al principio que Nuevo León, en 2007, nadie pensaba que era automotriz. Todo el mundo decía Nuevo León, pues es cerveza, es cemento, es vidrio. Pero resulta que había una base muy buena de empresas automotrices que fueron las que juntamos para hacer el clúster. Entonces exportábamos 2.800 millones de dólares. Ahora se exportan más de 20.000 millones de dólares. Pero ha sido un poco ponerle estrategia e inteligencia al clúster. En esas primeras reuniones a las empresas decimos, bueno, ¿qué es lo que falta? Nos faltan proveedores de esto. Oye, la universidad no sé cuál, necesitamos programas de técnicos. O sea, a lo largo de 18 años hemos ido construyendo esto. Hace unos 8 años creamos un centro de ingeniería del clúster para dar servicio a las empresas, para animar a las empresas a desarrollar ingeniería localmente, ¿no? Entonces, van llegando empresas nuevas y cuando llegan, yo lo que digo es que ustedes, los que traen inversión, hacen la tarea de traer la inversión y el clúster lo que hace luego es, ya que está aquí, ayudarles a desarrollarse. Y sí es un atractivo. Yo sé de varias empresas, porque me ha tocado acompañar a la gente de mi gobierno, que llegan y cuando les explicas lo que es el clúster y el ecosistema, deciden instalarse ahí y no allá. ¿Por qué? Porque dicen, aquí están organizados y eso resulta muy atractivo para muchas empresas. Entonces, y es un proceso que hay que estarlo haciendo continuamente, ¿no? Uno puede decir, bueno, es que ya está el clúster completo. Pues no, quizás es un clúster ya maduro, pero pues hay que seguir trabajando. No puedes decir, bueno, ya estamos bien. No, a ver, ¿qué más tenemos que hacer? Por eso ahora partimos de empresas que compraban poco en Nuevo León. El primer objetivo es que nos compren a los proveedores de Nuevo León. Ya lo estamos consiguiendo. Bueno, ahora queremos la ingeniería. Y estamos atrayendo centros de ingeniería. Ahora, ¿qué más queremos? El I+D, ¿no? De manera que vamos integrando un contenido mayor, ¿no? Entonces, por eso no es que sea un proceso que se acabe necesariamente, ¿no? Se va fortaleciendo. Yo no sé si te contesté tu pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no hubiese más consultas, por favor levantar la mano. Bueno, yo creo que quedó muy claro. Don Manuel, Gracias. Sin más agradecerle, por favor brindémosle un muy fuerte aplauso, muy ilustrativa a su exposición de cómo México logró construir el clúster automotriz de una manera replicable para otras industrias y para hacer tan buen trabajo también en los demás países de América Latina.
Vamos a dar continuidad a nuestra agenda. El próximo punto que tenemos, Demand Driver Logistics, el real estate que responde al nuevo ciclo industrial. Esta charla aborda perfectamente por qué la dinámica industrial está siendo definida por los ocupantes. Las empresas hoy día requieren espacios logísticos más flexibles, sostenibles, automatizados y estratégicamente ubicados. ¿Cómo responder a estas demandas? ¿Cómo dar respuesta a todos estos desafíos? Nos va a acompañar como moderador el señor Lyman Daniels, presidente de Sebre México desde 2009 y responsable de las operaciones en México, Colombia y Costa Rica. Bajo su liderazgo, Sebre se ha consolidado como la fibra de servicios inmobiliarios más dinámica de la región, con más de 1,000 colaboradores y una trayectoria reconocida por su crecimiento orgánico a nivel global. A él le van a acompañar los siguientes panelistas: el señor Sus Pierpoint, Supply Chain Business Development de Mace Zona Libre; la señora Carla Solano, Senior Director Logistics de DP World; el señor Efraín Osorio, Managing Director de Maersk Panamá; y en breve el señor Demóstenes Pérez, Chief Commercial Officer de EPL Group. En este momento él está con una demora por el tránsito que fuera del centro de convenciones, aquí no nos damos cuenta, pero está lloviendo sumamente fuerte y el tránsito pues le ha demorado. En unos minutos se va a integrar al panel. Sin más preámbulo, por favor, están libres ustedes de iniciar la disertación. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Me da mucho gusto, más que nada porque estamos con unos líderes de esta parte de la industria tan importante y la verdad yo creo que yo voy a aprender algo. Y antes de empezar, quiero presentar un poco más a fondo con quién tenemos aquí en el escenario. Primero las damas primero, Carla. Carla Solano es el Senior Director de Logística para DP World. Ella trae experiencia extensiva en puertos, logística, operaciones por toda la región, con un enfoque fuerte en eficiencia, innovación, sostenibilidad en supply chains. By the way, perdón mi pochismo, aunque llevo 31 años viviendo en América Latina, todavía no me quita mi inglés, entonces perdón el pochismo. Luego tenemos Efraín Osorio. Efraín es Managing Director de la América Central, Andina y Caribe y de Maersk, con casi 3 décadas de experiencia de industria, y él lidera el Shipping y Logistics Solutions para Maersk, ayudando a Panamá y la región fortalecer su hub global. Bienvenido, Efraín. Y last but not least, Surs Pierpoint es Business Director de Maersk Zona Libre, con décadas de experiencia en Panamá en el Free Trade Zone, ecosistema, y ha sido un thought leader en lo que es posicionando a Panamá es como un punto global de distribución y re-export platform. Entonces, bienvenido, sirs. Gracias por estar con nosotros. Y sí va a llegar al escenario con nosotros que Demo Pérez. Y cuando llegue ya podemos representarlo, pero es cofundador y director comercial de IPI Group y es un personaje importante en lo que es bienes raíces, logística y desarrollo, ayudando a conectar inversionistas y desarrolladores en la zona. Entonces espero que la lluvia le ayude, que pues ya llegue pronto. Vamos a hablar un poco parte de bienes raíces que no siempre ya tenemos oportunidad de hablar. Esa es parte de demanda. Piense, todos nosotros pedimos cosas en Amazon y Mercado Libre y estamos, pues nos va a llegar en 2 o 3 días. Y llega el siguiente día. Y aún así estamos, ¿por qué tardó tanto? Pues la verdad, yo siento así. Y siempre mi señora está igual que, pues ya, ¿qué pasó? Pero la verdad, piense cómo era hace 5 años, hace 10 años, o cómo ha cambiado. Y eso vamos a hablar un poco de cómo hemos ajustado lo que es el mercado inmobiliario con lo que es el supply chain y cuál es el futuro de eso. Entonces, una pregunta es, Carla, quiero preguntar contigo.
Durante la pandemia había rupturas de inventario y más de 1.2 trillones de dólares pérdidas. Demand-driven logistics, frente a lo tradicional, ¿en qué se diferencia realmente de la logística basada en pronósticos y cómo puede evitar rupturas de inventario como ocurrió en la COVID? Bueno, buenas tardes a todos. Voy a decirlo en 3 idiomas. Pura vida en tico, qué sopa en Panamá y qué lo que en dominicano. Buenas a todos, espero que estén muy bien. Bueno, como usted bien indica, creo que el modelo logístico definitivamente cambió después de lo sucedido en COVID y no hay vuelta atrás. Hay un cambio real que tenemos que adaptarnos. Y bueno, ¿cuál fue el principal desafío en el 2020? Al principio de la pandemia, siendo muy honestos, ninguno pudimos leer esas señales que nos decían que iba a haber un problema tanto de capacidad como de demanda. Y ojo que sí hubo esas señales. Si nos vamos al lado de la capacidad, las empresas chinas empezaron a cerrar masivamente porque sus empleados estaban enfermos y muchos tristemente estaban falleciendo por lo que conocimos en ese momento como el nuevo coronavirus. Y también del lado de la demanda hubo esas señales. Por ejemplo, empezamos a recibir pedidos del doble o el triple fuera de cualquier pronóstico, ¿verdad? Para un mes de febrero o marzo del 2020. Entonces, el desafío fue que no logramos ver esas señales a tiempos. ¿Y qué pasó? La tormenta perfecta. Si algo podemos decir positivo del COVID fue que pusieron a los profesionales de supply chain de moda. Estábamos en todos los titulares, en el New York Times, todos los políticos hablando de logística por primera vez y cadena de suministro y se volvió tendencia supply chain disruption, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó con todo esto? Que nos introduce a este tema de demand driven, que es un enfoque que se basa más en señales activas de la demanda, en el consumo, en el uso y no en pronósticos estáticos. Y eso es lo que busca. Si lo podemos ver como un ejemplo, es como cuando uno va manejando en el carro y ve por el retrovisor, esos son los pronósticos, es el pasado. El demand driver se basa más en señales donde yo estoy viendo hacia el frente, es data viva a la que nos estamos enfrentando. Entonces, es así como pasó. Dejamos de lado, digamos, la logística tradicional enfocada en pronósticos estáticos y nos estamos enfocando en señales reales de la demanda. Y sirs, ¿cuáles son las ventajas de ese demand driver? Ya escuchamos un poco de Carla, pero cuéntanos un poco de experiencia que tú has tenido. ¿Cuáles han sido las ventajas de esos demand driven método? Yo creo que un buen ejemplo de eso, Lyman, fue lo que nosotros vivimos cuando Payless Shoe Corporation decide mudar su centro de distribución para América Latina de Asia a Colón, cosa que para nosotros fue una decisión impresionante, pero hay que tomar en cuenta que en el supply chain, si uno conoce calzado, sabe que el 90% de los calzados del mundo se hacen en Asia, China, básicamente. Y el problema es que en ese trayecto, que en el mejor de los casos puede representar de 4 a 6 semanas de tránsito desde el momento que se embarca hasta que llega, hay una variación en lo que puede ser la proyección de cuál va a ser el consumo. Y al mudar el centro de distribución a Colón y al estar a una semana aprox del punto de llegada a los 15 países que atienden, te permite entonces tener una mejor idea de cuál va a ser el producto que tienes que mandar, porque en el caso de Payless, ellos no tienen bodega en los países. Si conocen las tiendas, la bodega es arriba, donde van las cajas, ese es el inventario que hay para el consumo de la tienda. Entonces, demand driven significa que el point of sale es lo que genera, y cuando ese contenedor se descarga en Colón, se hace un scan del producto y inmediatamente se hace una etiqueta, un label
que nos dice a dónde tiene que ir ese producto, y eso luego va entonces a una mesa donde dinámicamente se imprime el precio de ese calzado en el momento que el mercadeo determina que es el precio apropiado. Entonces, comparen lo que es un mes, 6 semanas, llegar al país con un precio estático allá en vez de acá, y aquí en una semana puedes capturar el mayor valor, porque en la gráfica de los supply chain professionals, entre más cercanos estás al punto de consumo, mejor puedes predecir cuál va a ser el consumo. Y Efraín, Maersk, empresa global tan grande que está, ¿cómo ha cambiado con ese supply-driven logistics? ¿Qué ha cambiado la manera que ustedes están operando y cómo se le ha afectado? Lyman, gracias por la pregunta. Mira, el tiempo y la oferta de servicios y soluciones a los clientes va cambiando de acuerdo a las necesidades de los clientes. Yo creo que hay un concepto claro y básico que tenemos que tener todos, y es que quienes gestionamos logística somos socios estratégicos de los clientes finales. Puede ser un productor de manufactura, puede ser una compañía de tecnología, puede ser una tienda por departamentos. A veces los servicios se ofrecen en origen, se ofrecen en intermedio o se ofrecen en destino. Ahí la parte más importante es que las compañías logísticas entendamos los requerimientos de los clientes y co-creemos con ellos. Hay un tema de co-creación en cuáles son las soluciones que realmente funcionan. Como Maersk hemos hecho un cambio realmente importante desde el 2017, y la empresa pasa de ser una compañía naviera de más de 100 años de estar en el mercado con un liderazgo, un nombre, reconocimiento y demás, a ser una empresa de servicios logísticos integrados. Y en eso hay muchas cosas. Está el manejo de carga suelta, está el manejo de carga aérea, de servicios de aduana, de manejo de proyectos, de manejo de almacenaje inteligente, servicios de visibilidad y digitalización, que realmente se convierten en la base de conectividad y de visibilidad, que es la que se tiene que tener con los clientes en un modelo de demand-driven logistics. La comunicación y la visibilidad de todas las partes de la cadena son fundamentales para poder hacer los triggers, para poder hacer los gatillos necesarios, y al final lo que quieres es que los productos estén donde deben estar, en el momento correcto y al precio correcto. Carla, te voy a dar una oportunidad. Ahorita estás hablando de los líderes aquí en Centroamérica de bienes raíces. Muchos de ellos aquí afuera son desarrolladores. Con esos cambios que estamos hablando de demand-driven logistics, en el pasado hemos ajustado por lo que es el cambio para ser más verde, pero tú tienes la oportunidad de decir a esos desarrolladores cómo deben de cambiar hoy en día por demand-driven logistics, qué debemos cambiar. ¿Cuál es el nuevo concepto que deben estar buscando? Ok, bueno, creo que el Protec, la automatización y la inteligencia artificial son cosas que debemos tomar en cuenta. Para tal vez los que no conozcan, el concepto de Protec es la abreviación de Property Technology, y es toda esa tecnología aplicada al sector inmobiliario que nos permite gestionar, operar y utilizar nuestros activos físicos, zonas francas, parques logísticos, centros de distribución de una manera eficiente, transparente, sobre todo flexible y digitalizada. En pocas palabras, el PropTech es el real estate más la transformación digital. Entonces aquí podemos mencionar temas de gestionar el espacio en tiempo real, donde con plataformas digitales podemos ver en un parque industrial qué espacios están disponibles, cuáles están ocupados a través de data de rentabilidad y utilización. También podemos utilizar los famosísimos digital twins, ¿verdad? O gemelos digitales, que lo que permiten es tener versiones virtuales de un parque industrial o de un almacén, que nos permite simular cómo sería ese flujo de mercancías antes de hacer la inversión, que es lo importante, porque una vez construida nos toca demoler si no sirvió, ¿verdad? También la parte
Entonces, todo este tema del ProTech lo que te va a permitir es convertir la infraestructura en un habilitador del modelo de demand driving. La automatización, aquí en lo que me refiero es que los procesos que antes eran manuales y lentos, ahora se hacen en velocidad y precisos. Entonces, aquí podemos hablar de lo que puede ser un sistema robotizado de picking y packing, ¿verdad? Y estos son robots que van y toman de la estantería productos y preparan pedidos. Pueden también ser bandas automáticas que logran clasificar pedidos de acuerdo a lo que es la distribución de ese pedido. Podemos hablar también de drones para hacer inventarios en altura y una serie de cosas. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? Bueno, menos errores, ¿verdad? Mucho más capacidad de respuesta y menos lead time. Y por último, y no menos importante, el famosísima inteligencia artificial. Y aquí me gustaría solamente hacer una encuesta para tantear cómo está nuestro público. Primero en honestidad y segundo en tecnología. De todo este auditorio, por favor, que levanten las manos honestamente los que hoy utilizan para su día a día la inteligencia artificial. Si pueden levantar la mano. Muy bien. ¿Cuántos porcentaje creen que es esto? Como un 95, ¿verdad? Está muy Poco bien. menos. Un poco menos. ¿Cuánto? Pues depende de quién está mintiendo, pero vamos a... Le quitamos el factor de mentirilla, un 90%. Ahora, de ese 90% que levantó la mano, ¿me pueden decir quiénes lo utilizan? No para traducir, no para mejorar los correos, no para hacer imágenes en estilo Gilby, sino para toma de decisiones, para decisiones estratégicas, optimización y cosas que tengan que ver con nuestro trabajo diario. ¿Me pueden levantar la mano? Honestamente, ¿quiénes lo usan para el trabajo? Ahí bajó la cosa, ahí bajó la cosa. ¿Por qué quería hacer esta encuesta? Porque quiero decirles que estoy segura, bueno, no puedo estar segura porque no sé el futuro, pero creo que la inteligencia artificial no va a sustituir a los profesionales, pero sí a aquellos que no sepan utilizarla. Entonces, para los que no la estamos utilizando o no la han utilizado, ya estamos tarde. Porque la era de la inteligencia artificial no es que va a llegar, no, es que ya está aquí y está más que nunca con herramientas que puede potencializar el profesional que usted es. Entonces, nada más quería hacer ese paréntesis y volviendo al tema, vamos a decir que la inteligencia artificial va a ser ese cerebro que une todo. Toma del ProTech la información, ¿verdad? Capitaliza el poder de la automatización y logra tomar toda esa data y convertirla en decisiones en tiempo real. Es decir, que no solamente nos ayuda a predecir, sino también que nos recomienda y nos hace tomar acciones en tiempo real. Y aquí podemos decir que estos tres temas, ProTech, automatización, inteligencia artificial, no los veo como separados, sino que estas tres fuerzas juntas, ¿verdad?, nos van a permitir realmente convertir a la logística en un demand driving donde podamos ser ágiles, efectivos y resilientes. Sirs, ¿querías? Quiero agregar un poco a lo que decía Carla, para los desarrolladores, que también me ha tocado hacer proyección a futuro de un CAPEX, de una bodega, donde uno dice que el estándar que está buscando es 12 metros de altura, porque lo que es el NFPA, National Fire Protection Association, mayor a 12, de repente tienes que pensar en in-rack sprinklers, etcétera. Y entonces me pongo a ver las bodegas de Amazon de hoy día, que por temas ergonómicos y de productividad, los robots traen la mercancía al empacador. El picker ya no se mueve a la posición, sino que viene la mercancía. Y no sé si han visto esos videos donde la mitad de la bodega está sin uso, porque esa altura es básicamente la altura de lo que un individuo puede agarrar con tal vez una sillita para poder llegar al último nivel. Imagínense el ahorro que tuvieran. Un CAPEX donde vas a depreciarlo en 20, 25 años. ¿Cómo vas a predecir de que de repente tú hubieras podido ahorrar la mitad del costo de construcción
sabiendo eso. Entonces, a tu punto, Lyman, de lo que es la flexibilidad, who knows? Efraín. Sí, una reflexión final a la exposición de Carla de inteligencia artificial. El negocio de logística es un negocio de relaciones y es un negocio de confianza. Y eso no lo suplanta la inteligencia artificial. Pero definitivamente la inteligencia artificial, sobre todo en la parte de predictibilidad, nos potencia muchísimo las gestiones en las empresas logísticas. Efraín, queda con el micrófono porque próxima pregunta es para ti. Okay. Hemos hablado de los desarrolladores y cómo están cambiando. Vamos a hablar un poco de cómo debe cambiar. Vamos a usar Panamá aquí como metáfora, como ejemplo. Y después de la COVID, los cambios geopolíticos y las restricciones de agua en el canal, la resiliencia se ha vuelto una palabra de moda. ¿Qué inversiones o alianzas específicas están demostrados ser efectivas hoy en Panamá y Centroamérica? ¿Y cuáles son? Discurso. Nada más. Ok. Bien. Definitivamente la resiliencia de cadena de suministro es parte del juego de hoy y parte del juego del futuro. ¿Okay? Independientemente si el modelo es un modelo de Demand Driven Logistics o si es de inventarios históricos, hay un fundamento clave y es el tener los inventarios cerca de los mercados de consumo. Eso de una u otra forma es así. Históricamente la zona libre de Colón, que data de más de, bueno, Source puede darme fecha exacta, 1948, más de 60 años de existir, tiene ese concepto de acercar los inventarios a los polos de consumo. Panamá tiene una posición geográfica incomparable para eso, pero el resto del istmo de Centroamérica también lo tiene, no solo Panamá. ¿Okay? Nosotros tenemos la franja estrecha, tenemos el canal de Panamá. El canal de Panamá ha desarrollado alrededor un polo, un clúster económico que tiene infraestructura que le da servicio a la carga. ¿Okay? Y como país estamos en un proceso de tratar de que la carga no solo pase por el canal de Panamá, sino que también tenga almacenamiento, transformación, valor agregado, distribución, etcétera. Inversiones que se han hecho, bueno, aquí en Panamá en los últimos 27 años ha habido un desarrollo portuario importante de terminales de primer nivel a través de distintas empresas que se han aventurado a poner capital al desarrollo de esto. Se hizo el desarrollo del ferrocarril aquí en Panamá, que es un punto de conectividad de carga importante también, que no es una inversión menor. En Centroamérica, el desarrollo de parques de almacenamiento de primer nivel, no solamente aquí en Panamá, tenemos pues las zonas económicas especiales, también existen en Centroamérica. Costa Rica ha tenido desarrollo importante en toda la industria de farma, la industria tecnológica, que Panamá no ha tenido en los últimos 25, 30 años y tienen distintas especializaciones. Y así nos vamos moviendo por los distintos países de Centroamérica, algunos más de frente a la distribución de productos terminados, de manufacturas locales que requieren distribución y que requieren almacenamiento para tráfico entre países de Centroamérica, que dentro de la resiliencia de las cadenas de suministro pues hay que ver de todo, no solamente los movimientos en barcos, sino también los movimientos terrestres y cómo la parte aduanal también se va unificando entre los países. La infraestructura que existe, yo creo que los que estamos en el negocio de logística y ustedes que están en el negocio de real estate tienen muy bien mapeado qué hay en los distintos países. ¿Qué falta? ¿Okay? Voy a darle un poquito de vuelta a la pregunta de qué es ilusión, ¿no? O qué no se ha hecho, pero definitivamente falta desarrollo de infraestructura de puertos en Centroamérica, en todos los países que no es Panamá. Costa Rica necesita una renovación del puerto de Caldera, que es la puerta de entrada de todos los bienes de consumo casi del país, siendo el puerto de Moín pues más especializado en la exportación de banano, piñas y demás. Pero falta infraestructura en Acajutla, falta infraestructura en Corinto,
Lo que se ha hecho en Puerto Cortés a través de la concesión público-privada pues está lleno, definitivamente hay que expandir. Falta en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, en todo el área atlántica de Guatemala desarrollo. APM Terminals tiene un desarrollo importante en Puerto Quetzal que se ha quedado chico. Entonces, en los lugares donde ya hay inversión se necesita expansión. Hay una realidad y es que hay una clase media que sigue creciendo y que sigue consumiendo cada vez más, que tiene acceso a más productos, y el hecho de que la logística es más fluida crea un consumo mayor y crea movimiento de mercancías de manera más fluida. Hace muchos años atrás nadie iba en línea a comprarle a Amazon o a otro mercancía. Hoy por hoy puedes escoger por comprar localmente o por comprar en línea, y hoy por hoy estamos comprando en línea en China y no sabemos cómo en un par de semanas o en un par de días tienes una mercancía que le compraste a Temu o a Shein o a otro de estos operadores en línea de retail. Así que se necesita infraestructura. Yo creo que nos hemos quedado un paso atrás en lo que ha sido la aceleración de la demanda del punto de vista de la creación de infraestructura. Pero yo voy a usar una frase de Carla, o sea, en esto no se puede predecir el futuro. O sea, cuando comenzó el tema de la pandemia y nos pusimos de moda, pues definitivamente no sabíamos lo que venía por delante. Lo que hay es que saber identificar y reaccionar rápido para poder pues desarrollar capacidades logísticas que sean sostenibles y sean industriales a través del tiempo, ¿no? Exacto. ¿Puedo aportar algo aquí? Me encantó lo que dijiste y creo que es bien importante ver la competencia que tiene Panamá tanto en Centroamérica y en mi caso que vivo en República Dominicana. Voy a hacer también referencia a que la competencia nos ayuda pues a ver qué están haciendo mejor que nosotros, ¿verdad? Y poder traerlo a tiempo y tener esa respuesta. En República Dominicana tenemos un ecosistema único. DP World es una empresa que también, al igual que Maersk, durante muchos años únicamente fue portuaria, casi 50 años, y se convirtió de hace unos meses para acá en una empresa end-to-end logístico. Y allá tenemos una infraestructura de primer mundo, en donde tenemos puerto, zona franca y todo el ecosistema logístico, más de 120,000 metros cuadrados, de primera clase, tenemos 3 millones de metros cuadrados para construir, o sea que la expansión que se acaba de firmar con el gobierno es de una inversión de más de 720 millones de dólares, eso es lo que viene. Entonces Panamá tiene que estar listo, porque hay un país vecino que tiene las mismas conectividad, como bien dijiste, porque tenemos una conectividad estratégica única, pero lo tenemos los dos. Entonces es un diferenciador, pero si el vecino se está preparando y tiene una inversión en infraestructura tan fuerte, Panamá tiene que ponerse las pilas, como dicen en mi país. Otra cosa que tienen es un apoyo increíble del gobierno. Tenemos a presidentes y políticos que dentro de su agenda la palabra logística está, porque saben que tienen que crear las condiciones país para que las empresas quieran venir y tomarnos como un hub logístico. Si nuestros procesos aduanales no se adaptan a la automatización, a tiempos de respuesta rápido, pues posiblemente esos mismos clientes prefieran ir a otro hub, aunque Panamá sea un hub natural, tiene todo para hacerlo. Entonces menciono este caso porque sí es importante y introduce el tema que conversabas del nearshoring. Y lo voy a hacer con un ejemplo real que tenemos. Una empresa que durante la pandemia tuvo que dejar todo el mercado del Caribe desabastecido. ¿Por qué? Porque tenía su planta de producción, una en Perú, una en México y una en UK. En UK eran productos chocolates, eran productos refrigerados y durante toda la pandemia no pudieron llevarlo al Caribe. Entonces fue tiempo de decir, ok, vamos a reajustar nuestro supply chain y hacerla resiliente por si esto vuelve a pasar. Entonces logran crear estos buffers, ¿verdad? Que voy a hablar un poquito ahora del término de buffer, que es muy importante en demand driving, donde ponen en República Dominicana este inventario que permite que estas 3 plantas abastecen todo el Caribe. ¿Y qué mejora? Pues redució el inventario en un 40%, redució el lead time, porque estábamos hablando que de UK para acá eran 45 días, mientras que de Dominicana hay salidas semanales a todo el Caribe,
permitió que pudieran abrir nuevos mercados para el cliente, porque por ejemplo hicimos innovaciones como poner en un contenedor de temperatura controlada de chocolates productos secos. Lo hicimos haciendo obviamente las pruebas de calidad y abrió que mercados que posiblemente no pidieran un contenedor completo de 40 de solo chocolate, poder meter otro tipo de productos que permitieran optimizar los costos de distribución. Otro ejemplo de resiliencia, en la industria farmacéutica, por ejemplo, tenemos el caso de que hay que hacer lo que es Value Added Services al producto, porque hay que hacer ese last mile customization para el mercado de destino. Y lo que pasa es que en nuestro vecindario la demanda es muy chiquita, entonces posponer esa customización al momento del contrato, en el caso de Pharma, en esta región el cliente número uno es el gobierno y en muchas ocasiones lo que el gobierno exige es que lleve un distintivo de que es propiedad del Instituto Hondureño de Servicio Social, para dar un ejemplo. Y eso se hace con Inkjet en Colón, donde ese producto pasa solamente la cantidad que se requiere para ese contrato. Entonces, lo que manejas a nivel de la bodega es un inventario regional para poder entonces atender la demanda puntual que se puede dar. Tienes un buffer stock, regresando al uso de esa palabra buffer, de un inventario regional, porque predecir qué es lo que vas a necesitar por país es casi imposible, pero es mucho más fácil poder decir, yo creo que mi demanda más o menos puede ser 3 meses de inventario donde puntualmente puedo atender picos de demanda. Así que esa resiliencia con un centro de distribución regional creo que es parte de esa oportunidad que hoy día se llama nearshoring, pero se ha venido haciendo por muchos años en la zona libre de Colón. Mencionaste un poco de nearshoring, perdón, de last mile. Y en last mile, digo, yo mencioné al principio que pues llegan los productos en 2 días en vez de una semana, ya mejorando, etcétera. Pero ¿a qué costo social? ¿Cómo está impactando la comunidad? ¿Cómo está impactando? ¿Debe estar el gobierno o alguien más allá controlando, restringiendo para que ya el costo de emisiones, el costo de tráfico, etcétera? Había un estudio de que $24 mil millones en Estados Unidos era el costo de productividad perdida. Estamos matándonos, estamos perjudicándonos por tener un producto un poco más antes. Yo sé, es una pregunta un poco complicada, pero... Yo creo que político. Es una buena pregunta, Lyman, porque tenemos que, yo digo que el futuro lo estamos viendo en los Estados Unidos, y si vemos todas estas plataformas de distribución, una cosa, nosotros acá en Panamá, yo me acostumbro ir a mi P.O. Box, donde voy y retiro, pero ahora se está trabajando en last mile, y lo que estamos viendo en Panamá, por ejemplo, es el fenómeno de que Shine y Temu están haciendo last mile, y Amazon dice, yo también voy a hacer last mile. ¿Y qué va a pasar con esa densidad donde cada uno de esos proveedores tiene un camión y entonces tienes el vecindario lleno de camiones llevando? Entonces, ¿cuál es el impacto de eso? Yo no sé cuál es la respuesta, pero lo que sí noto es que en vez de yo ir a buscar los 5 paquetes en un lugar, van a ser 5 camiones que van a llegar a mi casa a dejar el paquete. ¿Y cuál es el impacto en congestión, en horas hombre, etcétera? Es una cosa que le estoy dando vuelta en la cabeza, y lo que me parece que si somos ecológicamente responsables, eso puede ser un ojo morado que podemos tener en cuanto al tema de ser amigable al medio ambiente. Correcto. Efraín. Bueno, profundizando en lo que expone Source, es que nuevas tendencias traen nuevos problemas. Y definitivamente a nivel mundial y global, toda esta entrega, door delivery de paqueterías, en el mundo de hoy,
donde no tenemos sostenibilidad de huella de carbono, es un problema. Eso definitivamente yo creo que no podemos negar que eso es así. Y la comodidad de todo nos lleva a querer que tú llegues a donde vives, a tu casa, a tu edificio, y tienes los paquetitos afuera y los subes y listo. ¿Qué va a pasar al futuro? Pues yo creo que ninguno sabemos. Sí hay de parte de las empresas logísticas un journey, ¿no? Un camino de futura transformación a energías verdes, a tener una huella de carbono más limpia. Este tema de última milla, hay compañías que ya están yéndose más a vehículos eléctricos. Lo vemos en algunas distribuciones de paquetería, lo vemos en compañías de refrescos, que ya estás viendo que están con vehículos eléctricos. Detrás de eso, entonces, hay que ponerse a pensar si la energía realmente es verde o no. ¿Cuánto del plantel es energía que es renovable, donde estás cargando estos vehículos eléctricos? ¿Cuánto cobre se usa en el mundo para todo esto? ¿Cuánto espacio necesitas para almacenar todos estos vehículos en el tiempo detenido? ¿Cuántos más vehículos necesitas? ¿Verdad? No es lo mismo parar en una estación de combustible y tanquear un carrito de distribución que detener un vehículo 8 horas para ser cargado mientras tienes todo una banda transportadora de bienes que tienes que entregar. Y bueno, también de nuevo la parte que tiene que ver con energías renovables. Aquí en Panamá tenemos un plantel de energías renovables bastante importante comparado con otros países, porque ha habido pues un desarrollo de hidroeléctricas desde hace mucho, mucho tiempo y más recientemente de parques eólicos. Y aún así hay 35%, si no 40% de la energía que se utiliza aquí en Panamá, puedo hablar por Panamá porque lo sé, que no es renovable. Hay un 60% renovable y un 40% que no. Entonces es complicado. El tema es complicado desde el punto de vista también de ruido, de espacio, pero bueno, son de los problemas que vienen con las tendencias nuevas, ¿no? Un costo. Sirs. Hablando de última milla, ¿quién conoce el tema, la frase Porch Pirate? No sé si lo han escuchado. Cuando FedEx, UPS, el que sea que te deja el paquete en la casa porque típicamente la pareja no está en casa. Entonces hay estos piratas que andan dando vueltas por ahí, ven que está el paquete, van y se lo roban. Y es un tema, un problema que se ha vuelto, imagínense en nuestros países, aquí serían flotas de Porch Pirates de lo que es esa entrega de la última milla. Así que me parece muy jocoso porque hay un joven que se ha dedicado a hacer unos paquetes especiales para esos Porch Pirates que explotan en su casa con ruido, con escarcha, con olores. Si quieren reírse un rato, busquen Mark Robin, Porch Pirates y se ríen un rato sobre lo que es entrega a última milla y los unintended consequences. Muy bien. Regresando un poco a Efraín, no sé, hablamos de todas esas iniciativas verdes. ¿Hay algo más eficiente, algo que Maersk ha visto o experimentado que pues ser paneles solares o cuál ha sido la práctica que ustedes ven que es más mejor payback o eficiente? Bien, este tema es de hablar toda la mañana, ¿ok? Sin embargo, tienes como 3 minutos. Pero tengo 3 minutos, ahí lo estoy viendo en la pantalla. Bien. No, sabes que Maersk tiene como empresa una meta de ser carbono neutral a través de todas sus actividades, tanto del lado marítimo como del lado logístico, para el año 2040. Esto es 10 años adelantado a lo que pide pues, el Pacto de París, donde pues, los distintos actores se pusieron de acuerdo en estar carbono neutral para ese año 2050. Nosotros tenemos una meta de 2040 que va muy de la mano con la transformación de la flota de barcos a combustibles de fuentes renovables, biometanol siendo la principal. Nos encontramos el primer reto de que no hay suficiente producción de biometanol en el mundo para poder mover todos los barcos que vemos pintados de verde a través del mundo. Eso es una realidad. Y todos hemos tenido que
migrar a un modelo intermedio de usar gas natural licuado, que técnicamente no es de una fuente renovable. Yo creo que todos debemos estar claros en eso. Tiene minimización de emisiones. Obviamente el tema atmosférico es bueno, pero eso no significa que estás utilizando fuentes renovables al 100%. Estamos utilizando paneles solares en nuestras bodegas, estamos reciclando el agua en los patios de contenedores para la limpieza de contenedores y preparación para exportaciones. Estamos empezando a usar camiones eléctricos. Ya tenemos algunos pilotos aquí en Latinoamérica, en Brasil, y tenemos camiones eléctricos para entrega de última milla, en lo que refiere pues el servicio logístico de última milla de Maersk en Perú. ¿Okay? Acá en Panamá queremos hacer un corredor verde que una los puertos para lo que respecta a pues la carga de Maersk. Maersk usa Panamá como centro de transbordo para Latinoamérica y el Caribe de manera importante. Y conectamos carga de acuerdo a la red y el diseño de la red que tenemos, logística, entre puertos del Pacífico y nuestro centro de distribución recientemente abierto en Panamá Pacífico con las terminales de Colón y un apoyo logístico de bodegaje que tenemos allá a través de un socio estratégico. Queremos hacer ese corredor verde y eso pues obviamente requiere un apoyo gubernamental y requiere que toda la industria se ponga de acuerdo. Porque hay dos vertientes de esto. Todos queremos verde, pero nadie quiere pagar más. Y eso es una realidad. Yo creo que Carla y Source, que están en el negocio conmigo, saben que es así. Yo creo que el concepto de verde todo el mundo lo entiende y todo el mundo lo internaliza muy bien. Sin embargo, a la hora de la competencia de costo, pues todo el mundo tiene que competir contra el que no es verde. Y eso hace que la industria se ponga complicada. Un último punto, la mayoría de las líneas navieras, ya hablando de navieras específicamente, estuvieron hace un par de meses mucho en los medios por reuniones que se dieron en las Naciones Unidas que tienen que ver con el apoyo de los países a todo este tema del uso de combustibles limpios. Y el apoyo no es el apoyo de dar un espaldarazo, es que esto tiene que venir con dinero para que realmente haya un cambio y se pueda acelerar la construcción naval a biocombustibles, ¿okay? Que hoy por hoy son muy costosos y realmente no existen para la flota mundial de barcos, ni siquiera para la construcción de barcos de biocombustible que se están construyendo ahora mismo en astilleros. Así que no es un tema fácil. Se nota. Sirs, ¿querías agregar algo? Yo creo que el tema de energías renovables para nosotros como operadores y usuarios de bodegas, los paneles solares nos representan una enorme oportunidad por la magnitud de techos que tenemos en nuestras bodegas y lo que es el costo del panel, que ha sido una caída vertiginosa, y lo que sabemos es el costo de la energía en general seguirá subiendo. Entonces, el ROI de una instalación de panel hoy día que ha ido de 8 a 7 a 5, yo he visto return on investment desde hasta 4 años de lo que es poder recuperar lo que es el costo de la inversión. Entonces, Efraín, a tu punto, ¿no?, de que esa inversión hace un retorno, bajas tu huella de carbono y a la vez entonces estás reduciendo con los medidores bidireccionales no solamente tu consumo, sino que también en horas ociosas poder inyectar esa generación a la red. Sirs, los dos acaban de hablar de lo que son los mejores a nivel de propiedades, de infraestructura, etc. A mí me encanta Panamá. Cada vez que vengo es tan moderno. Y en adición a lo que es lo de geografía, que ya no puede cambiar, ¿cómo podemos aún más modernizar, mejorar? ¿Qué más hace falta desde el gobierno, desde el privado, desde nuestra competencia de trabajando juntos? ¿Qué debemos hacer para aún más promover, mejorar lo que estamos haciendo en Panamá? Wow, es una pregunta que nosotros incluso nos hacemos porque el inversionista que llega de la nada a Panamá resulta
sale confundido porque dice, aquí hay de todo, esto parece un fruit Correcto. salad de zonas especiales, que Tiene tanto, hay zona tiene- franca, hay zona libre, hay zonas especiales, hay depósito aduanero logístico y viene uno y la ubicación. se va confundido. Panamá Pacífico, otro ejemplo. Entonces, yo creo que network analysis es muy importante y tenemos casos de empresas de tecnología que casi se van del país porque donde escogieron a instalarse originalmente resultó no ser lo apropiado por los costos que implicaban mover la carga, porque el drayage es tan importante como lo que es el costo de la bodega. Y muchas personas solo ven el costo de la bodega, pero no ven todo lo asociado desde el barco hasta el pallet position dentro de la bodega. Entonces, tu pregunta, Lyman, es que al inversionista que viene es importante con quién se va a asesorar primero y invertir el tiempo en conocerlo todo para poder entonces hacer una decisión apropiada, porque hay factores que a veces se quedan por fuera. Drayage es un ejemplo. Por décadas en Colón hemos tenido los kilómetros más caros de lo que es el acarreo de puerto a bodega y viceversa. Entonces, esos son factores para un operador que depende muchísimo en marítimo. El 60% del volumen de los contenedores llegan a la costa atlántica en vez del Pacífico. Entonces, es importante tomar eso en consideración porque llevar un contenedor que baja en Balboa a Colón son $300. Si vas a estar en Panamá Pacífico o de repente no puedo usar el puente de las Américas porque hay restricciones en cuanto al peso y tengo que dar la vuelta de Balboa para llegar por el puente Centenario, para bajarlo Macobá para llegar a Panamá Pacífico. Esa clase de finura son cosas, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, tenemos lo que es esfuerzos de gabinete logístico para tratar de concientizar un poco al sector gobierno. Digo, yo desde el sector privado, me ha tocado estar del otro lado de la mesa, pero el sector privado tiene que ser el driver y esta mañana en Expoferia Zona Libre escuchamos al presidente que gracias a Dios es una persona que está muy concientizado en cuanto a la importancia de la logística, la necesidad de, como lo dijo Efraín, necesitamos más puertos. Yo creo que en esta administración, que lamentablemente para nosotros que somos inversionistas de long term, cada 5 años viene uno nuevo y entonces de repente el que hizo el anterior no hizo nada, bótalo y vámonos por acá. Entonces es un zigzagueo. Así que no sé, no estoy contestando tu pregunta, no es que esté a favor o en contra, sino todo lo contrario. Más o menos. Efraín. Yo voy a darle tal vez un ángulo un poquito distinto al de Source y tiene que ver con dos cosas. Nosotros en Panamá tenemos una oportunidad de mejora en lo que es interconexión de las entidades públicas con la empresa privada. ¿Okay? Y en logística eso es clave. Migración, aduana, temas que tienen que ver con certificados de origen, fitosanitarios. Hay desarrollo y hay automatización, porque no podemos decir que el Estado no ha avanzado en eso. Aquí en Panamá siempre ha habido una meta de buscar más digitalización. A veces llegamos donde queremos llegar, a veces no. Pero no estamos interconectados de la forma que otros ecosistemas, por ejemplo el Port Community de México. ¿Okay? La figura del Port Community que integra operadores logísticos, puertos, agencias navieras, agencias aéreas y entidades del gobierno sobre todo, aquí en Panamá no lo hemos podido echar a andar. Yo creo que ahí hay una oportunidad de mejora porque en la visibilidad y en la digitalización es donde nos podemos destacar más allá de la posición geográfica que tiene el país. Y otro, que sí es un poquito más duro y más puro, es la interconexión de Panamá con el resto de Centroamérica. ¿Okay? Hay trabajo por hacer, trabajo de carreteras, estas carreteras que hay que mantener. Y personalmente, aquí estoy hablando por mí, no necesariamente por Maersk, pero veo muy bien la visión del desarrollo del tren.
para mover pasajeros y mercancías a través del resto del país. Lyman, tú dijiste algo, que tú llegas a Panamá y ves todo, aquí hay mucho vidrio, mucho brillo. Detrás de eso hay mucha necesidad también. Correcto. Y hay un subdesarrollo después del Puente de las Américas que no hemos podido como país subsanar. Tenemos mucha agricultura, tenemos algunas industrias, tenemos pueblos turísticos, tenemos mucho de eso, pero hay una realidad y es que hay una concentración económica muy importante en la ciudad de Panamá y Colón. ¿Okay? Entonces tenemos que buscar que la logística y las oportunidades de interconexión sean un catalizador para poder generar más crecimiento económico más allá del polo de la ciudad de Panamá y Colón. ¿Okay? Y eso entonces nos va conectando con un mercado centroamericano que es muy grande, que ha sido muy tradicional con la zona libre de Colón, vía terrestre, pero que hoy por hoy requiere una mayor escala de lo que hemos venido haciendo en los últimos 20, 30 años. Correcto. Sirs, ¿tú querías agregar algo? Panamá tal vez no es el tercer mundo, pero tampoco es el primer mundo, pero de repente peor es ser segundo mundo. El concepto del segundo mundo es aspirar a ser un high trust society donde no existe ese high trust. Entonces, ahí yo creo que estamos nosotros entre Dios y el diablo, donde tenemos necesidades, como bien lo señala Efraín, pero que no salimos de esa distensión entre aspirar al primer mundo, pero estar retrogresando hacia el tercer mundo. Entonces, es un poco el reto y vuelvo y repito, a veces uno piensa que los 5 años no son suficientes. Gracias a Dios, esta administración parece que está encaminada a tratar de desarrollar las posibilidades, pero el tiempo es muy corto. Mi experiencia en los 5 años de gobierno fue que el primero es aprender qué está pasando, el segundo, decidir qué va a hacer, el tercero, proponer tu proyecto, el cuarto, sacar la licitación y en el quinto no lo vas a poder inaugurar. Entonces, es un poco esa distinción entre el sector público y el privado. Muy buenos comentarios. En un momento voy a preguntar para ver si hay preguntas de aquí la audiencia, pero antes de eso, hemos hablado de muchas cosas hoy y muchas de esas cosas es la evolución de lo que pasó en los últimos 5 o 10 años. Piense dónde estamos hace 10 años y qué ha pasado, COVID, demand-driven servicios, etc. Piense ya en su crystal ball. En 10 años, ¿dónde estamos? The good, the bad, the ugly, pero más the good. ¿Cómo vamos a ver qué va a cambiar en esta parte de la industria? ¿Cómo ven Panamá? ¿Cuál es la evolución? ¿Alguien quiere intentar? O si no quieren, está bien, pero… No hemos escuchado de Carla suficiente. No, entonces. la verdad no soy experta en Panamá, así que no voy a hablar exactamente de Centroamérica. Panamá. Sí, de Centroamérica y el Caribe. Y nada, tenemos que prepararnos con cadenas de suministro con 3 palabras mágicas que son eficientes, ágiles y resilientes para poder responder en tiempos de disrupción. Son las únicas 3 que nos van a permitir continuidad. Eso es importante, tenemos que saber que ya la infraestructura no es estática, es dinámica, es flexible, debe tener ese factor que podemos ser para diferentes modelos de negocio que nos permitan tener esa flexibilidad de demand logistic, por ejemplo, que es que yo puedo como operador rentar esos espacios logísticos por un periodo corto que los puedo compartir con otros operadores. Nos tiene que permitir esta parte de automatización, estar preparados para que la inteligencia artificial, los robots, las plataformas digitales y todo lo que hemos mencionado se puedan construir desde el diseño y que también, como dijimos, sea sostenible, ¿verdad? Sostenible con el medio ambiente, con todas estas energías renovables, porque tenemos que
conectar con las comunidades en las que estamos localizados. Entonces son una serie de factores que, volviendo al tema que nos trajo aquí, que era demand driving, que al final lo que busca es desacoplar la red a través de buffers estratégicos. ¿Y qué significa desacoplar la red? Vamos a empezar como en la cadena de suministro, como una fila de dominó, que cuando tiramos la primera, que vamos a decir que es una variación en la demanda, todas las demás caen detrás y eso es el efecto látigo, ¿verdad? Entonces lo que intentamos es construir esos buffers estratégicos que lo que van a permitir es cortar esa vulnerabilidad. Entonces, en cadenas que están acopladas, ¿qué es lo que pasa? Hay un cambio en la demanda, y eso se va hasta el último nivel, ¿verdad? Hasta el extremo. En cadenas que son desacopladas, van a permitir construir esos buffers en puntos estratégicos que nos van a permitir estar más cerca de nuestro cliente. Y los beneficios van a ser reducción de inventario, reducción de emergencias, menor o disminución de sobreproducción. Vamos a tener también una mejor resiliencia para responder a épocas de disrupción sin altos costos y sobre todo vamos a tener clientes mejor satisfechos con un nivel de servicio mayor. 5 o 10 años en bola de cristal. Yo creo que el futuro es hoy. Lo que todos estamos haciendo nos va a poner donde estamos o donde vamos a estar en 5 o 10 años. Hay que seguir creando infraestructura. Esa infraestructura tiene que tener digitalización y tiene que venir acompañada con herramientas más allá de la infraestructura que tenemos. ¿Qué nos toca a Centroamérica y el Caribe? Consolidarnos con infraestructura que sirva a futuro. No construir para hoy, no desarrollar para hoy, sino para el futuro. Y ahí acompaño a Carla con el tema del Caribe. República Dominicana ha visto eso y ya está trabajando en el futuro. Y ven un mercado de islas que se sirven muy bien desde el centro de distribución dominicana como país y como posición geográfica, y no desde Panamá, ni desde Cartagena, ni de otros lugares de Centroamérica. Y es así. Cada polo nuestro va a tener que ir desarrollando su futuro. El tema de infraestructura no puede parar para el futuro. Un reto que eso tiene es que todos hacemos negocios con clientes de distintas culturas. Y eso es algo que no hemos conversado aquí en el panel, pero la toma de decisiones de distintas culturas es totalmente distinta. Hacer negocios con chinos, con japoneses, con gente de Malasia, con gente de Singapur, con ingleses, como mencionó Carla de su ejemplo, con gente del Medio Oriente. La toma de decisiones y la manera en que ven la logística es completamente diferente unas de otras y la velocidad es otra. Entonces ahí hay un reto de entender por qué puedes en un momento dado tener una toma de decisiones que a una empresa le demora 3 años y otra gente toma una decisión en 6 meses. ¿Ok? Pero el futuro, 5 o 10 años, debemos estar todos más consolidados en lo que es la oferta de infraestructura logística múltiple. Eso no es solamente almacenes, eso incluye también patios de contenedores, patios de maniobra, conectividad aérea para mercados de movimientos pues más rápidos y definitivamente entre los países una mejor conexión marítima, Centroamérica y Caribe, que hoy por hoy es deficiente desde el punto de vista de capacidad. Y eso tiene que ver con productividad portuaria, con el tamaño de los barcos que las empresas navieras pueden emplazar, con la frecuencia a la cual se pueden ir a los puertos. Hay muchas razones por las cuales la parte marítima es más escasa a la demanda existente y hay otra parte que tiene que ver con toda la conectividad centroamericana, que no es solamente la infraestructura, sino también la parte de aduanas y temas fitosanitarios y demás. Y Sirs, tu pronóstico. Y luego vamos a tomar preguntas. La bola de cristal, usé el ejemplo de Amazon y los robots que traen el inventario al picker en vez del picker ir al inventario. Si miramos, el desarrollador tiene que hacer una inversión que va a tener que depreciar mucho más lento de lo que es la velocidad de la innovación del usuario de esa bodega. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?
tienes que pensar en que tengas 4 paredes, un techo y la menor cantidad de columnas posible para poder entonces permitir que ese usuario, porque idealmente build to suit, el cliente viene, te firma un contrato para que le construyas de la A a la Z y tú se lo vas a hacer, pero tienes que esperar hasta que esté listo y eso puede ser 18 meses. Pero ¿quién puede esperar 18 meses? Típicamente la necesidad es ya. Entonces, ¿quién va a construir spec? Hay que construir spec, pero al construir spec tienes que hacer spec con la mayor flexibilidad posible para que ese cliente que llegue tenga disponible para empezar mañana y pueda entonces ocupar sus necesidades dentro de tu espacio. Muy bueno. Hay preguntas ahí que tienen para el panel. Ahí hay uno, por favor, si pueden parar y hablar un poco fuerte. O ya viene el micrófono. Muchas gracias. Oí con mucha atención sus comentarios y no es una pregunta en sí, más bien es qué comentario tendrían. Hace 60 años en el estrecho de Malaca, en el Asia, surgió una potencia que hoy conocemos como Singapur. No había nada, no había ningún canal, era simplemente un estrecho. Y era un punto en el cual los barcos que iban de un lado a otro se podían abastecer. Hoy Singapur es una referencia financiera, es una referencia portuaria. Bajan un barco completo de más de 14,000 contenedores en un día, totalmente automatizado. Es un centro de investigación y desarrollo. Tiene unas mejores universidades en Asia. ¿Cómo lograron eso? Y nosotros aquí en esta región del mundo, con un canal que tiene 100 años ya o más, un poco más, no hemos podido lograr eso. Es nomás quisiera oír sus comentarios. Gracias. Eso tiene nombre y apellido. Se llama Lee Kuan Yew. Para algunos dictador, para otros visionario, que impuso su visión a crear a través del tiempo. En mis intervenciones he hablado de 5 años no es suficiente y tiene zigzagueo. Lee Kuan Yew fue una persona que dijo, por aquí es y por aquí vamos. Entonces yo, desde mi perspectiva, pienso que tiene mucho que ver con una visión del líder del país y en este caso una persona que afortunadamente para Singapur fue un visionario que logró implementar las reglas de una sociedad donde el funcionario es un empleado público que gana hasta millones de dólares anuales, porque no es corrupto, sencillamente no se acepta la corrupción. Entonces, yo creo, desde mi perspectiva, que Lee Kuan Yew es una persona que lamentablemente no va a existir en una democracia. Tenemos democracia, cada 5 años tenemos elecciones, el que mejor echa el discurso es el que la gana, y ese discurso a veces no compagina con los resultados. Creo que mejor de ahí se daña esa respuesta porque no hay nada que agregar. El liderazgo, el tener una visión, saber voy, invertir todos mis recursos y todo en la parte monetaria de personas a alcanzar ese objetivo. Definitivamente creo que lo hiciste muy bien y no hay nada más que agregaría. Tuve la oportunidad a través de mi carrera de trabajar para una empresa de Singapur 16 años. Con ello la fortuna de conocer la cultura, no solamente del lado del gobierno, sino también de las empresas. Y la gente de Singapur es orgullosa de no ser corrupta. ¿Ok? Y nosotros siempre que hablamos de corrupción, pensamos en corrupción de gobierno, y la realidad es que hay un perjuicio económico grandísimo a través del mundo por la falta de cumplimiento y la corrupción corporativa también. La gente en Singapur, cada persona cree en lo que el país hace y tienen los años que tienen de existir como país,
de vivir de esa forma, con una continuidad. Yo ahí tengo que estar de acuerdo con Source en eso, independientemente del personaje y de la forma del personaje, hay una continuidad de política que no es negociable. Y eso es lo que ha llevado a Singapur a lo que es hoy. Tiene algunas otras cosas que no necesariamente son las mejores, pero en el overall, pues definitivamente es un país que siendo, yo creo que Panamá tiene 77,000 kilómetros cuadrados, si no me equivoco, Singapur tiene 22,000 kilómetros cuadrados. Es un pedacito, es un par de provincias de la de nosotros acá. Wow. ¿Otras preguntas, comentarios? No veo. Excelente, ahora viene el quiz. A ver si aprendieron. No sé si cada quien quiere hacer un comentario final para como resumen de lo que ven, tal vez un poco optimista. Bueno, no, primero agradecer el espacio para compartir con todos nuestros colegas del sector logístico, decirles que creo que estamos en el sector más maravilloso que existe. A mí me apasiona la logística porque creo que no hay un día igual al anterior, siempre estamos resolviendo temas y nos hace ser muy creativos y muy innovadores. Entonces, principalmente lo que les dije, las 3 palabras mágicas que deben estar en nuestro supply chain: agilidad, eficacia y resiliencia en cada una, que las infraestructuras ya no son estáticas, son dinámicas, que los procesos no deben ser manuales, deben ser automáticos y que nosotros debemos lograr incorporar la inteligencia artificial para toma de decisiones de manera inteligente e inmediata. Y nada, esto es lo que yo creo que es el futuro de la logística y nosotros como profesionales, les decía, no creo que vayamos a ser sustituidos por la inteligencia artificial, pero sí aquellos que nos quedemos atrás en el uso de estas tecnologías. Como expresidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre Colón, exgerente de la Zona Libre, los invito a que vayan del otro lado aquí del Centro de Convenciones a ver la Expoferia Zona Libre 2025 para que vean lo que son sus futuros clientes, que son los que están buscando esos espacios que los desarrolladores necesitan hacer, porque lo que hemos visto parece mentira, pero en Zona Libre ahora mismo no hay metros disponibles. Aquí hay un par de brokers que no me dejan mentir de que no hay metros disponibles, hay que construir, pero lo que necesitamos es un gobierno que nos acompañe con la celeridad necesaria para poder desarrollar esos metros requeridos lo más pronto posible. Sí, solo agradecerles que de donde vengan hayan venido a Panamá a tener su feria. Expo Parks reúne parques logísticos y parques industriales y desarrollos de esto. Y ustedes son un componente básico e importantísimo, esencial para lo que es el desarrollo de las plataformas logísticas. Y las plataformas logísticas se hacen con inversión y con inversión real. Así que definitivamente que la industria se reúna a tener este tipo de conversatorios, este tipo de networking, tiene mucho sentido y que pues se haya decidido hacer esto en Panamá, definitivamente para los que somos panameños, muy orgullosos de tenerlos acá. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, Efraín, Carla, Esters. Yo he aprendido algo aquí y les agradezco y muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, Lyman. Muchas gracias al panel por su excelente disertación. Tenemos varios anuncios, por favor, para comunicarles algunos temas importantes para la mejor experiencia de todos ustedes. Parte del programa de Expo Parks este año consiste en que el tercer día, el día jueves, tendremos un tour por proyectos destacados. Algunos de ustedes ya hicieron un preregistro, otros todavía pueden registrarse. Mañana en el espacio de café vamos a confirmar los registros y quienes no se han registrado aún van a tener la oportunidad de registrarse para ser parte del tour. Vamos a disfrutar del tiempo del almuerzo. Adicionalmente, durante el almuerzo vamos a tener 2 ponencias en el área de talks. La primera de ellas, Agustín Jaime,
y Venancio Serrano, vicepresidente y consultor legal respectivamente de Colón Logistic Park, hablarán justamente sobre esas ventajas, valor agregado y beneficios de Colón Logistic Park. En una segunda charla, inmediatamente posterior y en el mismo espacio, Ana Margarita Reyes, CEO y fundadora de Arloc, presentará el tema Zonas Francas como hubs de nearshoring, Panamá como plataforma estratégica para la relocalización global. Regresaremos a las 2:30 en punto con el panel del parque al clúster, cómo incorporar valor agregado a las zonas francas, cómo elevarlas y generar encadenamientos, especialización y justamente lo que estábamos hablando, innovación. Por favor, a partir de este momento queda abierto el espacio de almuerzo y las charlas en el área de talks. Don't think I could believe you. Yeah, our hands will get more wrinkled and our hair will be gray. Don't think I could forgive